el hombre que tiene una cosecha fructífera y que se hizo famoso, además de la fama que tiene con una cosecha, Señor, está prometiendo unas bendiciones de una planta y puso un chat de pastores. Ya usted sale a brincar como los grillos. El mío, el mío. Yo no escribí porque ya era demasiado tarde. Él prometió 5 y salieron como 50. Pastor Ay, ay, Roberto ay. Peña, gracias por estar con nosotros. El escenario es suyo, a sus órdenes. Amén, amén. Les bendigo, fue un gozo, un privilegio poder compartir con esta preciosa audiencia de la Iglesia de Dios, tanto por este Zoom como por Facebook Live. Le bendecimos desde aquí, de San Juan de la Maguana, con gozo y paz de parte del Espíritu Santo. Quiero, pues de inmediato, aprovechar el tiempo y comenzar con nuestro tema de la noche, el padre como guía espiritual de la familia, como cabeza. Quisiera que de inmediato busquemos un texto que se encuentra en el Salmos 127, desde el versículo 1 al 6. Y vamos a usar este salmo como base de lo que queremos expresar en esta noche. La palabra del Señor dice lo siguiente en el Salmo 127, del verso 1 al 6. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Padre Santo, estoy muy agradecido de ti por tu amor y tu misericordia, tu gracia para con nosotros, Señor. Estamos aquí por el efecto precioso de la sangre de Cristo derramada en la cruz. Y somos lo que somos por el resultado directo del amor tan grande que nos tiene. Y por eso en este momento quiero agradecerte el gran privilegio que tú me concedes de compartir estas palabras con todos los que están conectados. Te ruego en tu amor y tu misericordia que me guíes con tu gracia. Me des la sabiduría, el denuedo para ser de edificación y bendición a los padres de familia, a todas las familias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, quise tomar este salmo porque el salmo está directamente ligado con la función de los padres como guías espirituales. Y observo algo interesante en el Salmo 127, que termina hablando de la herencia de Jehová, que son los hijos. Pero primero el Salmo comienza hablando acerca de que si Jehová no edificare la casa, trabajan en vano los que la edifican, y que si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Que por demás nos levantemos de madrugada y vayamos tarde a reposar y comamos pan de dolores o pan de aflicción, o más bien seamos afligidos por tratar de cumplir con el rol que tenemos de edificadores, trabajadores y guardadores de la ciudad. Primeramente, la primera pregunta que surgiría es, ¿a quién se le confiere la labor de edificar, trabajar y guardar, levantarse de madrugada y comer pan de dolores? Al hombre. Y en este salmo hay un precioso contraste entre el Padre Celestial y el Padre humano. La prioridad de guardar la casa, de edificarla,
de cuidarla es de Dios. Entonces, lo primero que debemos observar es que el padre de familia es un modelo. Un modelo es alguien que podemos imitar, alguien que podemos seguir. El padre de familia en la tierra es un modelo del modelo de Dios en el cielo. Entonces el Salmo está planteando que lo primero que un padre de familia debe tener para poder edificar la casa, para poder trabajar, velar o cuidar la ciudad y guiar a todo, es tener al Padre de los padres como garantía y como fortaleza. Un padre no puede edificar la casa, ni trabajar, ni guardar la ciudad sin contar con el verdadero Padre de los padres, el Padre Dios. Esto es porque antes de pasar a la parte del Salmo que dice que aquí que herencia de Jehová son los hijos, fíjese que todo lo que habla ahí es de padres, comenzando por el gran modelo universal nuestro, que es el Padre Dios, y aterrizando al modelo local de la casa, que es el padre de familia, cabeza del hogar, guía espiritual de la familia. Lo primero que debemos observar es de dónde viene la palabra padre en el idioma hebreo. La palabra padre viene de dos letras específicas que son Aleph, Bet, Aleph. Aleph, Bet, Aleph, observe que hay dos que se repiten, la Aleph, de modo que son dos letras, Aleph y Bet. Entonces, Aleph, Bet, Aleph, viene el sonido de Abba, que es la idea o la palabra que expresa padre. De modo que Aleph, Bet, Aleph es Abba, Aleph, Bet, Aleph en hebreo es el papá, el padre. ¿Cuál es la idea que encierra estas dos letras? Tanto la palabra Aleph, que es la primera palabra de el alfabeto, no el alfabeto, sino el alfabeto hebreo. Primeramente, la palabra Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo para poder entenderlo mejor. Y tiene un significado numérico. Aleph no solamente es la primera palabra del alfabeto hebreo, sino que Aleph significa número uno. Y la palabra Bet es la palabra de donde se desprende la palabra Betel, de donde sale la palabra casa. La idea de la palabra Aleph, Bet, Aleph o la palabra Abba significa, cuando se dice padre, significa para el idioma hebreo, que es el idioma original de donde se desprende este nombre, significa el fuerte de la casa. La palabra Aleph, Bet, Aleph o la palabra Abba significa el número uno de la casa. Significa el protector de la casa, el sustentador de la casa, el guiador de la casa, el maestro de la casa, el defensor de la casa. De modo que la palabra Aleph, Bet, Aleph o la palabra Abba en hebreo tiene un sentido más profundo y rico de lo que es la naturaleza del Padre y la función del Padre. Tanto la naturaleza del Padre como la función en el reino de Dios van de la mano. De modo que cuando nos vamos a esta palabra hebrea, Abba, que se desprende de la consonante Aleph, Bet, Aleph, significa alguien que tiene la responsabilidad de cuidar. El padre tiene la responsabilidad de guiar, enseñar, direccionar, sostener, supervisar la familia. Esta función recae universalmente, naturalmente, proporcionalmente en el padre. El padre es establecido como el Aleph, Bet, Aleph de la familia. Dios es quien le coloca a este hombre en esa posición, porque el Aleph, Bet, Aleph o el Abba de la familia representa nada más y nada menos que a Dios mismo en esta tierra. El Abba o el padre de familia representa la naturaleza
y la funcionabilidad de Dios como padre. De modo que un padre de familia, un Abba, tiene que reproducir a menor escala lo que Dios representa a mayor escala. Dios es el Aleph, Bet Aleph del universo. Él es el Abba Padre. Y cuando la palabra dice que Él es el Abba Padre, significa que Dios es el número uno del universo, en términos de la casa del universo, que Dios es el fuerte, que Dios es el fuerte de su casa, el fuerte de su reino, y que Dios es el sustentador, guiador, defensor y maestro de la casa o del reino de Dios. Esto quiere decir que la responsabilidad de cuidar, guiar, enseñar, direccionar, sostener y supervisar la familia celestial o el reino de Dios recae directamente nada más y nada menos que sobre el Aleph, Bet Aleph del universo o el Abba, que es el Padre. En este sentido, el hombre que fue creado por Dios a su imagen y semejanza debe funcionar igual que como Dios funciona para nosotros. Así como Dios sostiene, guía, enseña, defiende, direcciona, supervisa la familia celestial o universal, cada hombre llamado por Dios y aún los hombres que no han escuchado el llamado, aún así no prescinden, no pueden renunciar o no pueden retraerse de la responsabilidad de la función que le da el Aleph Bet Aleph, el Abba, como representante espiritual de Dios en la tierra. Por eso es que el Salmos 127, antes de exigirle al hombre ser lo que es como guía espiritual, pone adelante al ejemplo universal que es Yahweh o es el Señor, el que edifica la casa, el que trabaja por la casa y el que guarda la ciudad y madruga por nosotros. Todas esas son funciones de un padre espiritual. Un padre espiritual tiene que edificar su casa. Y edificar no se refiere solamente a construir una casa físicamente, sino que el padre es el constructor y arquitecto de su familia. La familia depende de la pericia, cálculo, planificación y visión que tenga el padre con relación a su casa. Para un padre de familia, su casa, que aquí la palabra casa no se refiere a las cuatro paredes. La palabra casa aquí se refiere a la genética o la descendencia de ese apellido, de ese grupo social y espiritual sobre la tierra. Este hombre está obligado por el propósito eterno del Señor a darle direccionalidad, sentido, protección, sustento a esa familia, a esa casa. Esa es la función del Abba como ente espiritual representativo de su genética delante del reino de Dios. El padre de familia o el Aleph, Bet Aleph, el Abba, está obligado a darle un destino a su descendencia. Es un propósito muy grande. Óigame, estamos hablando de algo grande. Los hombres que están escuchando este tema esta noche, abran bien sus oídos, porque hay hombres que creen que cumplen con el propósito simplemente con llevar un racimo de plátano a su familia, comprarle un saco de arroz de 125 libras, llevarle 3 o 4 cartones de huevo, par de salami y un galón de aceite. Ellos entienden que están cumpliendo con el rol profético eterno que Dios le confirió. No, el rol de que Dios le ha conferido a los hombres va más allá que proveer la comida, que es importante que una familia tenga comida porque la comida física permite la perfecta funcionabilidad del cuerpo, que es un organismo.
Pero la familia necesita más que mucha comida. La familia necesita tener, así como Dios es el modelo que se presenta en el Salmo 127 del 1 al 6, el hombre de Dios en la casa es el modelo a seguir por la familia, ya que está modelando a otros hombres y mujeres que van a formar otro bet aparte, otra casa aparte, y que tendrán que enfrentarse con un Aleph, Bet, Aleph. No quiero irme con demasiada palabra de término hebreo, pero yo quiero darle el sentido exacto que Dios le da al padre de familia, porque aunque vivimos en una sociedad matriarcal, donde se le da más importancia a la madre que al padre, en la cultura hebrea, el padre es el centro de la familia, no la madre. La madre es importante, pero en la mente de Dios, en el plan perfecto de Dios, Dios no quiere que ninguna madre sustituya al padre. No es la perfecta voluntad de Dios que el padre de familia sea sustituido por la madre, ya sea por ausencia o ya sea por irresponsabilidad del padre. El plan ideal de Dios es que cada familia tenga un Abba, un representante que no solamente lo sostenga, sino que sea modelo de Dios en la tierra. Recuerde que nosotros los hombres estamos para representar a Dios en el microcosmos de la familia, ya que lo que se da a gran escala en el reino de Dios se da en pequeña escala igual. Es el mismo efecto. Dios es un padre espiritual responsable. El que está bajo la paternidad del Padre Celestial no le hace falta nada. No le hace falta comida, ni guianza, ni orientación, ni quien lo defienda, porque Dios perfectamente ocupa todas esas funciones de manera excelente. Ahora, Dios espera que nosotros, los Abba humanos, los que hemos sido creados para modelar el microcosmos del reino de Dios, la familia, Dios espera que nosotros respondamos igual, según el modelo que se nos mostró en Cristo, en Dios el Padre, que edifiquemos la casa, que trabajemos y que la guardemos. Incluso vayamos tarde a reposar, porque Dios dará su sueño al amado. Escuche esto. No quiero ser como muy complejo con la explicación, pero el nombre que se desprende de esta consonante de Aleph, Bet, Aleph, Abba, es la idea que estoy tratando de explicar del padre de familia como cabeza espiritual, como guía espiritual. Escuche esto. Cuando vemos la otra parte de los salmos que dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Fíjense que el salmo se está enfocando en el padre y le está diciendo, padre de familia, los hijos que yo te he entregado son mi herencia. Oiga bien, ¿qué es una herencia? Una herencia es algo que hay que tener cuidado de ella. Lo primero que el Salmo, después de establecer quién es el verdadero padre a quien debemos ver como modelo y de quien nosotros dependemos, entonces nos enfoca a nosotros los hombres y nos dice que tener un hijo no es cualquier cosa, que lo número uno que un hombre debe entender es que sus hijos no son de él. Escuche bien, hombre que me están oyendo, los hijos no son suyos. Los hijos son herencia del Señor y nos lo prestaron para modelar al que creó a los hijos y nos lo entregó. Tremenda responsabilidad. Entonces el padre como guía espiritual debe entender que no es dueño de sus hijos, que él es el padre o guiador, orientador de los hijos de Dios que se nos confiere para guiarlo. Y por eso Dios declara, para que tengamos primeramente bien entendido, que los hijos son herencia de Dios, que no son nuestros. Lo engendramos biológicamente, pero en lo suprahumano, en la parte espiritual, vienen de parte de Dios
y se nos confiere el honor de representar espiritualmente al Padre de los padres, el Señor. Y sigue diciendo, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima. Otra vez vuelve el Señor, nos dice que lo que Él nos está entregando es extremadamente caro. Esto quiere decir que los padres humanos debemos entender que los hijos son extremadamente valiosos. Y dice luego la otra imagen, después de dar la primera imagen, número 1, que son herencia de Jehová, número 2, que son cosas de estima, lo tercero que dice es que los hijos son como saetas en mano del valiente, son los hijos habidos en la juventud. Escuche esto. Cuando yo leí este salmo, en una ocasión me detuve a analizarlo. ¿Por qué los hijos son saetas o como saetas en manos del valiente? Lo primero que debemos entender es que los ejércitos antiguos tenían dentro de los soldados un grupo llamado de élite. El grupo de élite eran los arqueros, que eran las personas mejores entrenadas. Era como la infantería de un ejército, porque el arquero tenía el compromiso de ablandar al ejército contrario con su saeta. De modo que los hombres que lanzaban saetas en los tiempos antiguos eran los hombres más diestros, más inteligentes y más preparados del ejército. Esto quiere decir que cuando la Biblia dice que los hijos son como saetas en manos del valiente, Dios está asumiendo que el padre espiritual es valiente, es fuerte, tiene el entrenamiento necesario y tiene la habilidad de usar la saeta bien. ¿Por qué los padres somos como valientes que tenemos una saeta que se llaman los hijos? Escuche bien esto para que no sigamos cometiendo el error que muchos padres están cometiendo y que yo como padre joven cometí por no tener las informaciones que estoy compartiendo con ustedes. Porque en honor a la verdad, aunque crié a mis hijos y tuve que combinar ministerio pastoral con crianza, pero yo no sabía todas las cosas y muchas cosas yo fallé. Escuchen esto, los que tienen hijos, para que no cometan el mismo error. Miren, cuando la Biblia dice que los hijos son como saetas en mano del valiente, está diciendo que el padre de familia tiene que tener un plan de vida para sus hijos desde antes de nacer. Y que así como un soldado que tenía el compromiso de lanzar la saeta o la flecha, el padre de familia tiene que aprender a lanzar a sus hijos con precisión y con objetivo. Me explico. Si usted tiene hijos pequeños o tiene hijos que lo está criando, usted no puede criarlo como guía espiritual sin sentido número 1 espiritual y sin sentido social y sin sentido familiar. El padre de familia tiene que darle dirección espiritual a sus hijos, tiene que darle dirección social a sus hijos, tiene que darle dirección familiar. Un padre de familia no solamente es llenarle la barriga a sus hijos de arroz, carne y habichuela. El padre de familia tiene que planificar a sus hijos y observar cuáles son los talentos que tienen, con los cuales nacieron, porque todos los seres humanos nacen con talentos y ellos comienzan a mostrarlo. Los talentos son naturales y se activan por el entrenamiento y el entusiasmo, diferente a los dones. Los dones son sobrenaturales y se activan con fuego del espíritu. Pero no vamos a hablar de dones, sino de los talentos que los hijos nacen. Miren, los hijos nacen con los talentos necesarios para ellos llegar tan lejos como tú lo lances. Pero los hijos no van a llegar lejos si tú no lo lanzas como padre de familia. Aquí entra el arquero, como saetas en mano del valiente, porque para lanzar a tu hijo tienes que ser muy valiente y tienes que ser certero. Tú no puedes dejar que tus hijos se lancen sin tener dirección. Es el padre
el Aleph, Bet Aleph, el Abba de la casa, que le da dirección a toda su familia, a sus hijos y a sus hijas. Entonces, como los hijos son como saetas en mano del valiente, es el deber de los padres lanzarlos con una dirección precisa. A donde tus hijos llegarán dependerá en un 90% humanamente hablando de ti y de mí. Es el padre que modela, pero es el padre que lanza. Si tú quieres lanzar a tus hijos hacia una dirección de crecimiento espiritual, tus hijos tienen que verte orando y ayunando. Si tus hijos no te ven orando y ayunando, va a ser muy difícil que puedas lanzarlo con una dirección precisa en la vida espiritual. Vamos a suponer que los hijos, aún dando el ejemplo, por ahora como que no lo tomaron, pero lo van a tomar, porque esa enseñanza que tú le estás modelando, eso se queda con ellos, porque eso es algo espiritual y son genética de tu vientre y están marcados por la misma unción que te cubre de la cabeza a los pies. La unción también cubre tus lomos y tus espermas son espermas ungidos y son espermas bendecidos. Y esos espermas tienen la direccionalidad del reino de Dios y tienen la unción del Espíritu Santo. Por tanto, tus hijos buscarán la unción tarde o temprano. Si tú quieres direccionar a tus hijos en lo social, entonces vas a tener que ser fuerte y preciso para direccionarlo en la forma educacional. Debes educarlo. Por eso el padre debe estudiar para modelar a sus hijos. Mis hijos no pueden decirme que no van a estudiar, porque una de las razones que estudié y que aún estudio es para que ninguno me pueda decir a mí que no van a estudiar. Tuve que modelarle lo académico, así como le modelé lo espiritual. Tuve que modelarle lo familiar, lo social. En una ocasión, andaba con todos mis hijos en Barahona y por la zona del estadio nos encontramos un celular. Ellos me lo pasaron y uno de ellos me dio una idea fenomenal. Me dijo, vamos a quedarnos con él. Yo le dije, no, mis hijos, vamos a prender el celular, vamos a buscar el nombre del dueño y vamos a llamarle y a decirle que dónde está para nosotros llevárselo. Hicieron bembita, no estuvieron de acuerdo, pero yo le dije, eso es lo que se va a hacer. Señores, buscamos el teléfono y marcamos y el teléfono era de una pastora. Y le dije, ustedes ven mis hijos, ese teléfono es bonito, pero no es de nosotros. Lo correcto es devolverlo. Y le di una gran lección ese día. Si ellos se tuercen, que Dios los ayuda a no torcerse, no fue porque no traté de direccionarlo, sino porque como seres humanos usaron de su libertad de decisión. Pero ese día le di una gran lección y le dije, lo ajeno es ajeno. Usted se encuentra algo ajeno, busque su dueño. Y cuando nos encontramos con esa pastora dijo, ¡ay, gloria a Dios! Y le entregamos el celular. Y con eso le enseñé a ellos, sin muchas cosas, que las cosas hay que hacerla bien. Dirección. El Abba, el Aleph, Bet Aleph, el Abba. Dios lo concibió para modelar, para cuidar, proteger la salud mental de sus hijos y la salud espiritual. Vivimos en un mundo muy complejo, en un mundo muy difícil para ir terminando y no pasarme del tiempo. En un mundo que requiere que los padres aceleremos y seamos más directos. Métase en la vida de sus hijos. Sea amigo de sus hijos. Observe con quiénes hablan sus hijos. Participe con ellos. Dele seguimiento en las redes sociales. Pídale que le acepten a usted como sus amigos y comparta. No los asuste, no los impresione. Dele consejo. Siéntese con ellos. Háblele como amigo. El Aleph, Bet Aleph, el Abba que Dios estableció en la casa,
Es un modelo de misericordia, es un modelo de piedad, es un modelo de perdón. Aprenda a pedirle perdón a sus hijos cuando les falle, porque así ellos van a aprender a perdonar. Nunca se imponga como padre. Cuando usted falle, dígale, perdóname, yo te fallé, para que tus hijos se sanen. Al final, el Aleph Bet Aleph, el Abba, está llamado a instruir, está llamado a enseñar. Hay que enseñarle que en la vida se gana y se pierde. No siempre es ganar, ganar. Esa filosofía de coaching, de ganar, ganar, cuando usted la coloca en el scope espiritual, no está totalmente correcta. Hay momentos que Dios permite que tú pierdas para poder ganar. En el reino de Dios no siempre se gana, gana. En el reino de Dios hay momentos que se pierden. Hay que enseñarle a ser ganadores, pero hay que enseñarle a tener resolución, hay que enseñarle a ser resiliente, hay que enseñarle a superar los escollos de la vida. Enséñale a sus hijos que deben ser amigos, que deben cuidar la familia. Y cuando ellos reproduzcan el modelo, entonces puedan reproducir el modelo del Abba del universo, que es Dios, y el modelo suyo como ente espiritual. Recuerden, usted y yo somos en la casa el Aleph Bet Aleph, el más fuerte, el número uno, el protector, el cuidador, guías espirituales. Pero recuerde que tenemos un modelo, un guía que se llama Dios, a quien tenemos que imitar y daremos cuenta, porque los hijos son herencia de Jehová, no son suyos. Tendremos que darle cuenta a Dios de cómo invertimos para que esas saetas lleguen exactamente al centro de la diana. Si hay hijos extraviados, desparramados sobre la tierra, que no han llegado a nada, búsquele la razón en el Aleph Bet Aleph. El Abba de la casa falló en ser valiente y no logró direccionar a sus hijos, no se esforzó, lo soltó en banda, dejó que hicieran lo que era la gana y hoy tenemos hombres destruidos. Dios te bendiga. Gracias por permitirme este tiempo de compartir con ustedes. Estoy abierto a las preguntas que pueda contestar. Amén. Tremenda la participación de nuestro pastor y amigo Roberto Peña. Realmente encantado, Roberto, de este tema, cómo lo trabajaste. El tema de la saeta, como saeta en manos del valiente, direccionar las áreas. Nos está hablando de que debemos ser intencionales. O sea, si vamos a usar el arco y si son saetas, nuestros hijos debemos ser intencionales. Saber que nuestros hijos nos lo colocó Dios para administrarlo, para guiarlo, para instruirlo, que hay un mundo, hay una sociedad que está loco que usted lo suelte en banda para ellos darle la forma, pero no necesariamente la forma y la guía que ellos necesitan. Vamos a abrir la pantalla para las preguntas, los hermanos que están en Facebook, vamos a ver las preguntas. Vamos a ver, usted puede abrir su micrófono ahí y hacer la pregunta que tiene para el pastor. Hay una pregunta, pastor, en lo que los hermanos se activan y recojo una pregunta, pastor. Pregunta un padre de familia, ¿cómo mejoro mi relación de padre con mis hijos? ¿Cómo cómo puedo mejorar esa relación de padre? Sin Pastor. ser, sin dejar de ser padre, sea más flexible. Hágase, nosotros los hombres somos un poco complejos y sobre todo va a depender del círculo familiar de donde nos hemos criado. Cada hombre sale de un círculo familiar en el cual somos muy influenciados por nuestros padres de las primeras 3 generaciones. Y a veces tenemos padres psicorrígidos, padres alexitímicos. La alexitimia es la incapacidad de mostrar cariño y recibir cariño. La alexitimia es una condición de la conducta humana cuando el hombre es extremadamente cerrado y no le gusta que lo estén chiquiteando ni cariñando, y así mismo con sus hijos. Hay muchos padres que los padres que tuvimos eran muy duros, eran buenos, pero eran secos. Y para uno poder ahora transformar esa actitud, tiene que irse a la dulzura de Cristo. Es duro, pero es simplemente sea más flexible, ríase con ellos,
no sea tan súper duro. Hay momentos donde tiene que coger la cosa a chiste y sentarse, porque ellos son personas y nos están observando. Haga el esfuerzo de ver cómo le abre un poco el corazón, ábrase un poco a los hijos, de su gritadita de vez en cuando, eso no le va a quitar hombría a usted, y permita que ellos también jueguen con usted sin faltarle respeto, ¿verdad? Usted ábrale un poco, que eso es lo que se necesita. Perfecto, pastor. En ese sentido hay otra pregunta ahí mismo. Pastor, dice, no recibí afecto de mi padre, dice la persona. Mi esposa dice que soy seco y se queja de que, bueno, como que no le da piropo, algo así. No le dice piropo. Ay, ay. O sea, es una situación, bueno, Bueno, es usted, lo que acabo. esa pelota es para usted. Mire, déjeme decirle algo. Los dominicanos tenemos una cultura esclavista. Este país fue poblado por esclavos. Una gran parte de nosotros, no importa el color de la piel, descendemos de esclavos. A los esclavos le daban funda en la mañana, funda a las 12 y funda en la tarde. Y nosotros, por generaciones, aprendimos a dar golpes. Usted y yo somos de la familia, porque ahora se da menos, pero antes los padres te expresaban el amor dándote tu chuchazo. Con la Samurai. Sí, y había una chancleta samurái que cuando te daban con eso, tú veías el cielo abierto. Hasta el diablo tú veías. Óyeme, los padres nos acostumbraron a los golpes y somos secos porque ellos nos expresaban el cariño, era con el pie, los zapatos y la correa, pero nos amaban. Sí. Y nos da una brega tan grande romper con eso, porque fue que nos formaron en la psiquis. Y para un hombre ser chulámbrico, boca de hule y chévere, tiene que romper con eso ¿Para hacer qué? ¿Para hacer qué? chulámbrico, boca de hule y chévere. Oye, tú tienes que soltar eso y hacerte loco y practica ante el espejo cierto cariño. Tú no vas a dejar de ser hombre por eso. Suelta un chi, mira a ver cómo tú te vas soltando, porque es que realmente el hombre dominicano es seco porque la crianza que nos dieron fue así, seca. A golpe y pecozón nos criaron a muchos y nos hincaban en guayo y nos ponían un tronco en la cabeza y 2 piedras. Oiga, eso era duro. Entonces nos formaron en un cuartel fuerte. Nosotros somos como guardia. Y cuando hay hombres que llegan a la casa, y es Trujillo que llega a la casa, por Dios, el hombre tiene que soltar un chiste. Y la mujer, mira a ver cómo ustedes lo enseñan. La esposa mía me enseñó, yo era un hombre sequísimo. Ella me tuvo que enseñar que mi papá era seco. Y yo era un hombre que no hablaba, era un hombre que no abrazaba. Y óigame, y para yo aprender a abrazar y a besar, ella tuvo que enseñarme. Bueno, ciertamente yo creo que el amor, y creo, está el libro de los 5 lenguajes del amor, y una Muy manera importante. sí, esa parte de manifestar el amor expresivo, esa parte de las expresiones son clave. Usted pudiera decir, bueno, como dice esta persona, soy seco, no recibí el afecto, pero recuerde que su esposa, su compañera, tiene necesidad y tiene necesidad de escucharlo del hombre que vive con ella, porque usted entra como en una desventaja cuando el hombre de afuera es quien piropea a su esposa. A veces creemos de que Ay, no, ay, ay. ella es evangélica, ella Mm, es evangélica, pero también es un tiene ser un humano. hijo. Exacto. Es un ser humano. Vamos a ver, alguien más, una pregunta. Aquí, abra su micrófono. ¿Quién tiene la pregunta? Vamos a ver. Dios bendiga, pastor. Yo Amén. mandé una, yo mandé una por ahí. Usted mandó una pregunta cuando la puede hacer, pero hágala por Dios, me va a poner más Hágala, problema. hágala, que Pasa que estamos no me aquí. acuerdo, espérese. No, Bueno, aquí está, aquí está. ¿Cómo tratar de dejar la sobreprotección a los hijos? ¿Cómo saber que están siendo bien guiados? ¿Cómo yo sé que ellos están conduciéndose por un buen camino? Que estoy haciendo la cosa bien. Mire, déjeme decirle algo. El tiempo que estamos viviendo, lamentablemente, necesariamente tenemos que ser sobreprotectores.
tiene sus partes negativas. Mira el caso de esa niña que aún no ha aparecido. Liz María. ¿No necesitaba esa niña padres sobreprotectores? ¿Qué es sobreprotección? Mire, la vida que estamos viviendo es muy difícil. Sin atosigar y sin dañar, tenemos que estar ahí. Mire, este tiempo diabólico. A los muchachos hay que chequearlo. Este tiempo es malo. Tenemos que saber dónde están nuestros hijos, con quién están, con quién andan. Miren esa niña, sale de su casa porque un tigre malo, adulto, la está persuadiendo. Los padres no saben, por confianzudo perdieron su niña. Si ellos hubieran sido los padres que deben ver con quién que está mi muchachita, ¿tú crees que yo voy a dejar a mi muchachita que salga sin yo ver dónde está? No, 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 óigame, cuando yo estaba comencé la universidad en Barahona, comenzamos, mi esposa y yo tuvimos la primera niña. Yo dejé la universidad. ¿Sabe la universidad? Porque yo entendía que yo vivía al lado de una regola. Yo decía, bueno, es que mi esposa es una buena madre, pero en algún momento, en los quehaceres de la casa, ella quizás se desconecte y cuando viene ahí un muchacho se mete en una cosa y se ahoga. Yo dejé la universidad. Hasta que mis hijos no estuvieron grandes, yo no volví más a la universidad. Óigame, yo solté la universidad, digo, mis hijos están adelante y me fui a cuidar a mis hijos con mi mujer. Yo terminé la carrera, eso se termina y estudié más y hasta me pasé de ahí. Pero le di prioridad a que esos muchachos tuvieran protegido en lo humano. Ya lo sobrehumano, ya eso es otra cosa. Pero yo hice la parte mía. A los muchachos hay que cuidarlos y a las niñas. Este tiempo es diabólico, este es un tiempo diabólico, este es un tiempo malo. No se duerman, no cierren los ojos con los hijos, que esto está malo. Perfecto, y como dijera el pastor, siempre ser intencional en las tres áreas. Creo que hemos aprendido mucho, aprendemos mucho y lo testifico en esa parte, dirección espiritual, cómo estamos guiando a nuestros hijos y como pastor usted sabe que siempre les recargo. Estoy diciendo, Pastor Roberto Peña, que COVID-19, coronavirus, nos ha llevado al modelo original de Dios para los judíos en cuanto a la educación que tenía que venir desde los padres. O sea, esa educación, hoy la iglesia no te puede dar escuela bíblica con tus niños. Hoy no podemos hablar de reuniones para los niños, ni aún en la escuela secular. Ahora le toca a los padres ese compromiso que tenían de la madre y papá de enseñarle la ley, de enseñarle la Torah. COVID nos ha devuelto, nos ha llevado nuevamente a ese plano, ese compromiso que tenemos. Lo he dicho últimamente, lo sigo diciendo. Llega el momento de la parte espiritual. La iglesia son 2 horas solamente. Usted está 24 horas con sus hijos. Así como se provee, pero ¿cómo estás tú invirtiendo en la educación de tus hijos, en el tiempo devocional, en el tiempo de compartir con ellos la palabra de Dios? Entonces, en esta parte espiritual, la parte social que hablaba Sheila el pastor y la parte familiar, de amar la familia, de que siempre esté esa unidad familiar. Vamos a ver algunos. El micrófono, pastor. Decía que los que están en Zoom no escriben en el chat, ¿verdad? Sino hagan la pregunta directa. ¿Hay alguna otra pregunta? Vamos a ver. ¿Quién abre el micrófono? Vamos a aprovechar al máximo a nuestro pastor. ¿Hay una pregunta? Amén. Hay una pregunta, pastor. Nos quedan unos 3 minutos. Van a ser las 10. Déjame ver aquí. Ok, pastor. Es una pregunta. ¿Por qué muchas veces la principalía que el hombre tiene en cuanto a la iniciativa en la casa, en la casa, de trabajar, de sostener con la familia, ¿por qué no se traduce muchas veces a sí mismo en la iglesia? O sea, ese hombre que se esfuerza por
trabajar en lo secular, por buscar, oiga, como un burro, pero como que eso no se traduce, esa misma iniciativa